casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, una vez más desde Casa de Oración Jesucristo es el Camino. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llevar una vez más un mensaje de salvación y de vida eterna de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios verdaderamente por la oportunidad de un nuevo día. Y entre tanto que vamos a comenzar, yo le pido que antes que nada vamos a orar. Yo quiero pedirle que ahí donde esté usted, antes de traer su Biblia, o bueno, vaya por su Biblia en lo que empezamos a orar, traiga su Biblia, haga de su Biblia cerca, porque es necesario que leamos la palabra de Dios. Usted sabe que a mí me gusta que estemos escudriñando la palabra de Dios, viendo la palabra de Dios, y no hablar de mi inteligencia o mi sabiduría, porque delante de la presencia de Dios no es nada. Vamos a orar, por favor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por un día más, gracias por la oportunidad que nos das de vida, gracias por el pan, por el alimento, por el vestido, por el trabajo, y aprovechamos, Señor, para pedirte, mi Dios, por todos aquellos que por esta causa que estamos pasando no tienen el pan de cada día. Aquellos que tienen falta de alimento, que tienen falta de trabajo, Señor, haz tu obra poderosa, que de alguna manera usted provea, Señor, del cielo, a esas personas, a esas gentes, a tu pueblo, a tu iglesia, a todos aquellos que tienen necesidad del alimento, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo, Señor, venga a robar, matar y destruir, papá. Gracias te damos y reprendemos toda obra del enemigo, cancelamos toda obra de maldición sobre nuestras vidas y declaramos, papá, que usted tiene el poder, la gloria y la honra, y usted hace descender de los cielos su buen tesoro, Padre. Abre usted la ventana de los cielos y envía ese tesoro hacia nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, y te pedimos, Señor, que en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, nos guíes a toda verdad y a toda justicia por medio de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, que hemos de escudriñar hoy, Señor, sea para edificación nuestra, para edificación de tu iglesia. Esta palabra que hemos de hablar, Señor, sea bajo tu guianza, mi Dios. No permitas que el hombre hable de sí, sino que tú, Señor, seas el que me dé sabiduría, el que unja mis labios para hablar esta palabra. Y te pedimos que sea usted con nosotros y con todos y cada uno de mis hermanos que están ahí, donde nos van a sintonizar, donde nos van a escuchar, donde nos van a ver, Padre. Que tu palabra, Señor, sea sembrada en buena tierra y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que fructifique en cada vida esta palabra que va a ser enviada hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, una vez más. Gracias le damos al Señor por la oportunidad que nos da de escuchar una vez más esta palabra de salvación. Y recuerde, amado hermano, amada hermana, que estamos viendo algunos temas muy importantes de lo que ha de suceder, lo que ha de venir. Amén. Podríamos quizás llamarles temas proféticos. A veces no me gusta mucho llamarle así, pero la verdad es que la palabra de Dios habla y el pueblo tiene que escuchar. Y hoy, amado hermano, amada hermana, el tema que el Señor nos ha dado para compartir se llama de la siguiente manera: el reinado milenial y el juicio final. El reinado milenial y el juicio final. Quizá no lo terminemos hoy como hemos estado haciendo cada dos sesiones, dos videos, abordamos estos temas porque son extensos, porque son bastante importantes y tenemos que tratar de abundar en ellos. Pero sí te quiero pedir que tenga mucha
paciencia y atención para este tema, puesto que este es el tema consecutivo a lo que es la segunda venida del Señor, porque a partir de aquí, de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, vamos a estar viviendo en ese reinado milenial. Amén. Y realmente, como te decía yo, amado de Dios, hemos estado mirando, escuchando, hablando, según la palabra del Señor, cuáles serán los acontecimientos y cómo serán estos acontecimientos que están por ocurrir, como la misma palabra de Dios lo menciona en Apocalipsis. Y vamos a entrar directamente a la palabra. Vaya usted, por favor, a Apocalipsis 1:1, y yo le voy a pedir que esté usted atento porque vamos a ir revisando varios textos. Amén. Y la palabra de Dios va a hablar por sí sola. Dice así, Apocalipsis 1:1, ¿lo tenemos? Vamos a ver, ahí Apocalipsis, cuando lo tenga usted, glorifique el nombre del Señor. Glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ya tiene usted Apocalipsis, vamos a leerlo con mucha atención y detenimiento. Y vamos a entender qué dice. Mire, tiene un título y dice la revelación de Jesucristo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí, hermano, si usted puede mirar, dice que nuestro Señor Jesucristo le dio una revelación a Juan. Y dice que le habla esta revelación para que sea manifiesta, sea anunciada a los siervos de las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de Juan. Entonces, amado de Dios, así como Dios habló a su pueblo de las cosas que están por suceder en la antigüedad, por medio de los profetas, así habla a su iglesia, para que sepamos las cosas que vendrán por boca de su apóstol Juan. Vayamos nuevamente al libro de Apocalipsis 22:6. Si usted está comprendiendo, dice la palabra que tenemos que entender y ver y poner mucha atención de las cosas que están y que deben suceder pronto. Apocalipsis 22:6, mire lo que dice. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, han enviado su ángel para mostrar a sus siervos. Nuevamente, hermano, mire, leímos Apocalipsis 1:1, el comienzo del Apocalipsis. Ahora nos vamos hasta el final del Apocalipsis y nos dice lo mismo. Dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y el 7 dice así, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Apocalipsis, amado de Dios, significa revelaciones. Revelaciones. Entonces, Dios, por medio de Juan, nos habla de lo que debe suceder pronto a su iglesia, a su pueblo, a la iglesia del Señor. Habla Dios por medio del Apocalipsis. Pero en la antigüedad habló a los judíos, al pueblo de Israel, por los profetas. Amén. Entonces, amado de Dios, tenemos que entender la palabra de Dios para ponerla en práctica y para anunciarla. Es algo maravilloso, hermano, que usted y yo debemos de entender la palabra de Dios y de lo que estamos viendo, todos esos sucesos que estamos viviendo, entendemos que estas profecías y tiempos bíblicos están por suceder, por concretarse, por cumplirse. Yo quiero pedirle que vaya usted al libro de Job 24:1.
Esto es muy importante, amado de Dios. Mire, a veces muy pocos pastores, muy pocas iglesias tocan el libro del Apocalipsis porque a veces no se entiende, no se comprende. Pero hoy, gracias a Dios, le damos porque Él está abriendo el entendimiento para que podamos entender lo que está por venir. Pronto va a suceder. Job 24:1. Lo tenemos. Mire qué dice. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Fíjese qué hermosa palabra. Si usted y yo le conocemos, tenemos que ver lo que está suscitándose, lo que está aconteciendo, lo que está pasando, todas las cosas que están viniendo a esta tierra. Y hoy, como le decía yo, amado de Dios, estamos y vamos a continuar esta serie de estudios conforme a la palabra de Dios, de estas cosas que van a suceder. Y como ya lo habíamos compartido, que el primer evento que está por cumplirse, el próximo evento, obviamente estamos viendo principio de dolores, pero el próximo evento que está por cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia, seguido por las bodas del Cordero en las nubes, en un lapso de 7 años. Y durante ese tiempo, el cumplimiento de la gran tribulación y la semana 70 aquí en la tierra. Inmediatamente al final de esa semana será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Amén. Entonces, amado de Dios, es necesario que pongamos mucha atención en las cosas que están suscitándose, que no durmamos, sino que velemos y estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Estad velando y orando para que no seamos sorprendidos por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos por favor a Mateo 24:27. 24:27. Y vamos a constatar, amado de Dios, ya vimos ciertamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero quiero que partamos de acá. Dice Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amado de Dios, hay múltiples escrituras, muchas, que sostienen que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra es eminente. Es un hecho, es una profecía y se va a cumplir. Y como lo dice la misma palabra del Señor, tenemos que estar preparados. Vaya por favor a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 12, por favor. Y mientras lo encuentra ahí, glorifique el nombre del Señor. Exalte el nombre del Señor. Vamos a leerlo. Mire que dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amado de Dios, la iglesia está esperando la venida del Señor. Pero cuando hablamos de la venida del Señor, pensamos que es la segunda venida del Señor. No. Como ya lo hemos estado repitiendo y constatando y diciendo, es el arrebatamiento, para que a su vez, cuando pase la gran tribulación, ese tiempo que en las cuales dice aquí el versículo 13, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En ese tiempo va a ser, hermano, restaurada esta tierra. Y será cuando el Señor regrese, para que ya
podamos vivir y morar en esta tierra para ese reinado milenial. Y en esa tierra ya habrá justicia, dice la palabra. Por eso dice cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Aunque hay muchos que no creen en esto. Hay muchos que no creen. Y piensan, no, eso no va a ser cierto. El Señor va a regresar. Y qué lástima aquel que no crea esto y que no ame a Jesucristo, y la venida de Jesucristo va a tener gran pérdida. Mire, vaya por favor a 1 Corintios 16, 22. Estamos hablando cuando vaya a comenzar el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, es en su segunda venida. Amén. Inmediatamente después de que pose sus pies aquí, va a comenzar este reinado milenial. Pero vamos a ir viendo. Mire qué dice. Primera carta a los Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Me di a la tarea de buscar en otra versión de la palabra de Dios. Y dice así: si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Y luego continúa con una palabra que quizá ya nuestras versiones ya no lo manejan, que dice Maranata. Y Maranata quiere decir el Señor viene. Hay mucha gente que no entiende, que no cree, que no le es verdad para su vida y en su corazón, porque no quiere que el Señor venga, porque ama las obras malas, ama la oscuridad. Pero aquí dice claramente que si alguien no ama al Señor, sea anatema, sea maldito. Y luego dice Maranata, que quiere decir el Señor viene. Eso no lo podemos detener. Amén. Y con este acontecimiento será el comienzo del reinado milenial, del cual nuestro Señor Jesucristo habla en Mateo y en Hechos de los Apóstoles. Yo quiero que vaya usted por favor inmediatamente al libro de Mateo 25, 31, por favor. Y entre tanto que lo encuentre usted, glorifique el nombre del Señor. No se calle, no se detenga en alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 25, 31, ¿lo tenemos? Vamos a ver qué dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Mire, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. No está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida del Señor. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. ¿Por qué? Porque va a comenzar ese reinado milenial que habla la palabra de Dios. Amén. Vaya por favor al libro de Hechos 15, 14, por favor. Quizás voy un poquito rápido porque es mucho lo que vamos a ver. Y usted dirá, ¿por qué mira tanto versículo? Porque la palabra del Señor nos dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Y tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice acerca de la segunda venida y del reino milenial. Hechos 15, 14 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Se está dando cuenta? Que dice, Simón nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, lo que hablábamos la vez pasada, para tomar de ellos pueblo para su nombre, pueblo de los gentiles, no de Israel. Luego dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Mire, atención por favor, mire el versículo 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Y David quién era? Era un rey de Israel.
Entonces, amado de Dios, Él va a venir a reedificar ese tabernáculo que está caído, dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Amén. Aquí está hablando de ese reinado que el Señor va a tomar nuevamente, pero ya físicamente en el pueblo de Israel. Ya no será un reinado espiritual como lo es ahora. Es un reinado físico. Amén. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, ¿por qué dice usted, hermano? Pero esto está hablando de algo espiritual. Amén. Pero también está hablando de algo físico. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se volverá a levantar y volverá a haber un reinado ahí en Israel, como lo hubo en el tiempo de Saúl, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, de Ezequías, de todos esos reyes que estuvieron reinando a Israel. Amén. Entonces, amado de Dios, nosotros los que nos fuimos en el arrebatamiento con el Señor, volveremos con Él a reinar por 1000 años. Váyase inmediatamente, por favor, a segunda carta a Timoteo 2:11, por favor. Y glorifique al Señor cuando lo tenga. Segunda carta a Timoteo 2:11, ¿lo tenemos? Dice así: palabra fiel es esta. Así dice, ¿verdad? Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también, ¿qué dice? Viviremos con Él. Amén. Si sufrimos, ¿también qué? También reinaremos con Él. Hay mucha gente, amado de Dios, que dicen que este reinado es espiritual y no es así. Es un reinado físico y ahorita lo vamos a constatar más a fondo. Mire que dice, volvamos a leer el 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. El Señor, amado de Dios, nos ha preparado y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su reino milenial aquí en la tierra. Amén. Muchas veces pensamos que habla de un reino espiritual, pero no es así. Por eso sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Porque ellos estaban esperando un rey físicamente que los librara de la opresión de los pueblos de Roma y de los pueblos que venían contra el pueblo de Israel. Pero el Señor, amado de Dios, nos ha preparado para ser reyes y sacerdotes, tanto espiritualmente como físicamente. Por favor, vaya conmigo a primera carta de Pedro 2:9. Primera carta de Pedro 2:9. Y yo le pido, amado de Dios, que usted vaya tomando nota. Quizás vamos un poquito rápido, pero usted vuelva usted a regresar, que tiene esa oportunidad ahí de que está mirando el programa ya grabado, de volver a regresar para estar anotando estos versículos. Mire que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cuando dice real sacerdocio, Él nos ha escogido y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por eso somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este tiempo, amado de Dios, que es el tiempo de la gracia, tenemos que estar anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nos está preparando, ya nos ha hecho reyes y sacerdotes en su reino espiritual, para que cuando regresemos a esta tierra estemos listos y preparados para recibir el reino milenial. Por favor, vaya usted a Apocalipsis 1:4.
Mire, y lea usted con mucha atención lo que le estoy diciendo. Quizás pareciera una locura. Y muchos pastores por ahí me van a tildar de loco y van a decir, no, ese pastor está mal. Es un reino espiritual. Pero mire qué dice aquí. Apocalipsis 1:4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ponga atención en el 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y volverá usted a decir, sí, pero ahí dice que nos está haciendo reyes y sacerdotes para el reino espiritual. No, amado de Dios. Vamos a continuar estudiando este tema. Mire, amado, por favor, cuando el Señor Jesucristo regrese, habrá, hermano, una gran celebración aquí en la tierra, porque se habrá establecido su reino en toda la tierra. Y como yo le decía, hay algunas doctrinas que dicen que el reino de los cielos estará en el cielo. Pero la palabra de Dios no dice así. Mire, vaya usted a Apocalipsis 5:5, por favor. Apocalipsis 5:5. Glorifique el nombre del Señor ahí en casita. Estése gozoso, porque usted y yo, hermano, vamos a venir a reinar por 1000 años con nuestro Señor Jesucristo, si es que hemos sido fieles y nos fuimos en el arrebatamiento. Dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ahí está, David fue un rey y vendremos a reinar con el Señor. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentada en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Por qué se postraron delante del Cordero? Porque ya venía como un rey nuestro Señor Jesucristo. Y mire, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Lea con atención el 9, mire, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Se está dando cuenta nuevamente, lo vuelve a repetir ahí. Lo habíamos visto unos capítulos antes, pero aquí nos vuelve a decir que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos ¿dónde? Dice que reinaremos sobre la tierra, no en el cielo, no en un reino espiritual, no, amado de Dios, reinaremos sobre la tierra. Y ese es el reinado milenial que Dios nos promete a nosotros para cuando regresemos de las bodas del Cordero y estemos aquí en la segunda venida del Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos,
y su número era millones de millones. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Te das cuenta, amado de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero que fue inmolado, viene a tomar la posesión del reinado milenial aquí en la tierra. Qué hermoso es esto, amado de Dios. Lea el 13, por favor. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, fíjese, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amado de Dios, aquí era una gran celebración, una tremenda bienvenida para nuestro Señor Jesucristo, porque estaba tomando en sus manos el reinado milenial aquí en la tierra. Amén. Lea el 14, por favor. Mire, dice: los 4 seres vivientes decían: amén. Amén quiere decir así sea. Y los 24 ancianos se postraron. Mire, los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta qué maravilloso, qué hermoso va a ser ese día que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez aquí a la tierra, pose sus pies y comience ese reinado milenial y toda la creación se postre delante de Él? Amén. Decíamos, amado de Dios, que la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra fue como cordero. Él vino como cordero. Pero la segunda vez también lo decíamos ya, que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y vendrá a reinar sobre esta tierra. Vaya usted, por favor, rápidamente a Apocalipsis 12:5. Apocalipsis 12:5. Y glorifique el nombre del Señor. Mire, hoy vamos a estar viendo bastante el libro de Apocalipsis. Y quizá usted decía: es que yo leo Apocalipsis, no lo entiendo. Pero hoy el Señor, el Espíritu de Dios le va a dar ese entendimiento ahí desde donde está usted en casita, y va a ir entendiendo lo que dice Apocalipsis. Mire, Apocalipsis 12:5 dice: y ella dio a luz a un hijo varón. ¿Quién fue ese hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor va a ser rey sobre toda la tierra, y su trono, su reino va a estar instaurado en Jerusalén nuevamente. Amén. Y luego dice, vamos a terminar el versículo, dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea la segunda venida del Señor y tome posesión de ese reinado milenial aquí en la tierra. En su primera venida, amado de Dios, aquellos que le crucificaron, que le escarnecieron, le pusieron una corona de espinas. Recuerde usted, se burlaron de él porque le decían: este es el rey de los judíos. Y le hicieron una corona de espinas que le dañó su cabeza. Pero la segunda venida, amado de Dios, va a traer una corona de oro. Vaya usted, por favor, a Apocalipsis 14:14. Ya va a venir, hermano, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para tomar ese trono que Dios le ha dado. Mire, Apocalipsis 14:14 dice: miré, y aquí una nube blanca. Esa nube blanca, amado de Dios, me recuerda cuando Él se fue de aquí de la tierra, y cuando va a regresar también. Porque dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Es nuestro Señor Jesucristo, que tenía en la cabeza, ¿qué tenía en la cabeza? Una corona de oro. ¿Se da cuenta? Ya no era la corona de espinas.
ahora es la corona de oro y en la mano una hoz aguda. Amén. Esa hoz aguda, hermano, representa el juicio de Dios. Vamos a ver más adelante. Yo quiero que usted vaya comprendiendo y entendiendo que en ese momento que el Señor regrese aquí en la tierra, el pueblo de Israel será restaurado nuevamente como la nación santa que fue en la antigüedad. Y también, hermano amado de Dios, también va a reinar juntamente con la iglesia y con Cristo. Vaya usted, por favor. Ahora vamos a ver un poquito a los profetas. Miqueas 4:6. Esto es maravilloso, amado de Dios, cuando el Señor nos comienza a dar ese entendimiento. Entendemos los tiempos, entendemos las formas, las sazones. Mire que dice Miqueas 4:6. En aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y el Señor, ¿qué dice? Reinará sobre ellos. ¿En dónde? En el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Amado de Dios, este profeta Miqueas estaba hablándole al pueblo de Israel lo que va a venir. Que el pueblo de Israel no tiene que desesperarse, tiene que estar esperando pacientemente en el Señor Jesucristo, en el Mesías, porque Él va a regresar y va a restaurar ese reinado de Israel en la tierra. Amén. Y entonces dice, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Amén. Qué maravilloso va a ser eso, hermano, porque nosotros vamos a ser sus siervos y Él va a ser nuestro Dios, nuestro Rey. Váyase rápidamente al libro del profeta Zacarías 8:1. Y mire qué hermoso es esto, porque estamos conjuntando varios libros, varios profetas, para que podamos entender lo que va a ser el reinado milenial cuando el Señor regrese por segunda vez a la tierra. Zacarías 8:1, lo tenemos. Y tiene un título mi Biblia, quizá el de usted no. Mi Biblia dice promesa de restauración en Jerusalén. Mire, vamos a leer con atención. Dice, vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice el Señor, yo he restaurado a Sión y moraré. ¿Cuándo? Cuando sea el reinado milenial. Y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y en el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Mire qué hermoso, mi amado hermano. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Aún han de morar ancianos, ancianas en las calles de Jerusalén, y cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Aquí nos vamos a detener un poquito. Amado de Dios, siempre en la historia de Israel no había esa libertad que va a haber ahora en el reinado milenial. No podían los jóvenes, los muchachos y muchachas estar en las calles jugando libremente, porque siempre ha habido peligros. Peligros de que caiga una bomba por ahí enviada por los enemigos de Israel. Peligros que han venido por los enemigos de todos esos ejércitos que han estado invadiendo a Israel.
Pero en ese tiempo, amado de Dios, dice que las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Lea conmigo el 6, por favor. Dice, así dice el Señor de los ejércitos: si esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué será que parece algo maravilloso? Porque es inconcebible decir es que va a haber libertad, va a haber seguridad, va a haber justicia, va a haber santidad. ¿Por qué? Porque en ese milenio no va a haber maldad. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ir avanzando. Lea conmigo, por favor, el 7. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Ponga mucha atención. Dice, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. ¿Cuándo va a ser? En el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a seguir leyendo. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa del Señor de los ejércitos para edificar el templo. Amén. En ese tiempo, amado de Dios, el templo de Dios será nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor va a ser, hermano, ese templo, y dice la palabra que todos los pueblos van a venir a adorarle de todos los puntos de la tierra. Van a subir de año en año, dice la palabra de Dios, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, amado de Dios, el pueblo de Israel y nosotros, los que venimos con el Señor, vamos a estar completamente gozosos, completamente alegres, porque vamos a estar reinando con el Señor y con el pueblo de Israel, y ya no seremos dos pueblos, sino uno solo. Y el Señor Jesucristo será nuestro Rey eterno. Vayamos por favor a Zacarías. Profeta Zacarías habla esto en el capítulo 2 y en el verso 10. Cuando usted lo vea, lo encuentre, glorifique el nombre maravilloso de Jesús. Lo tenemos. Dice así: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Israel, a Jerusalén. Amén. Entonces, amado de Dios, cuando el Señor venga nuevamente en la segunda venida, el Señor va a constituir su reino milenial en Jerusalén. Ahí va a estar su trono. Ahí, hermano de Dios, amado de Dios, va a estar ese reino en el cual nosotros vamos a estar adorándole aquí en la tierra, y en ese tiempo va a ser maravilloso porque no va a haber luchas, pruebas, maldades, llanto, tribulación. Vaya usted por favor a Ezequiel, al libro de Ezequiel 16:13. Santo es el Señor. Glorifique el nombre del Señor ahí donde esté, amado de Dios, porque la palabra de Dios es maravillosa cuando el Señor nos abre ese entendimiento y entendemos lo que va a suceder. Mire que dice:
Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Dios. ¿Se da cuenta, amado de Dios? Israel nuevamente va a reinar con nosotros durante esos 1000 años, porque el Señor lo ha determinado así. Y entonces, hermano, hermana, el pueblo de Israel será hermoso, será un lugar confiado. Ya no va a haber esa guerra que ahorita estamos viendo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de meterse a las redes sociales o al internet, allá en el canal que comúnmente conocemos, YouTube, y usted puede entrar y mirar, amado de Dios, cómo Dios está protegiendo a Israel. Hay muchas veces que están enviando los enemigos esos misiles, y hasta hoy, el día de hoy, el Señor ha guardado a Israel, porque tiene un propósito con Israel, de restaurarla, de volverla a que reine aquí en la tierra con el Señor y darle esa salvación. Y como dice aquí en el libro del Señor, del profeta Ezequiel, dice que va a volver a reinar, va a volver a brillar como oro o como plata ese pueblo amado de Dios. Yo quiero, amado de Dios, que usted vaya comprendiendo, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer durante esos 1000 años ahí en ese reinado milenial? Amado de Dios, va a ser una vida de rectitud, de santidad, de adoración a Dios. Y vamos a ver cómo será la vida en esos 1000 años. Vaya usted, por favor, a Isaías 1:26. Va a ser, hermano, algo maravilloso, porque hay mucha gente que viene y toca tu puerta y te dice, conviértete a nuestra religión, a nuestra secta, porque vienen días en que el Señor va a instaurar ese reino y van a morar la oveja y el león juntos. Sí, va a ser, pero cuando el Señor regrese y instaure su reinado milenial. Mire que dice Isaías 1:26. Restauraré tus jueces como al principio. ¿Se acuerda que había jueces? Uno de los jueces era Sansón. Por eso dice así, restauraré tus jueces como al principio. Ese reinado, mi amado de Dios, va a ser igual que fuera un reino, pero ya no va a haber maldad, ya no va a haber muerte, ya no va a haber tanta cosa que ahora estamos mirando, estamos viendo. Envidia, odio, rencor, ya no va a haber eso. Mire, dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán, ¿cómo? Ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Amado de Dios, hay muchos documentales donde hemos visto que vivir en la tierra de Israel es un poquito peligroso. Más creo yo que yo no he tenido la oportunidad de ir a esa tierra hermosa, tierra santa, pero dicen que ahí en esa franja de Gaza y Cisjordania es peligroso porque, amado de Dios, hay muchos muertos, hay muchos ataques de los
ejércitos enemigos al pueblo de Israel. Y no puedes andar libremente. Hay muchos peligros. Por eso dice así: entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Vaya usted a mismo Isaías, pero en el capítulo 2 y en el verso 1. Y vamos a leer. Mi Biblia tiene un título, no sé si la tuya allí en casita, amado de Dios, tiene ese título. Dice: Reinado Universal del Señor. Estamos hablando, fíjese, Isaías ya le estaba hablando al pueblo de Israel que iba a haber ese reinado universal, milenial. Y en Apocalipsis le llama milenial. Pero mire qué dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, porque apenas viene, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. O sea, será el que gobierne la tierra. Y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones. Amén. Dice la misma palabra del Señor que subirán a Israel de año en año a hacer fiesta, a glorificar al Señor de los señores. Y los que no subieren, hermano, a glorificar al Señor, a hacer fiesta, a bendecir a Dios, vendrá sobre ellos sequía. Pero bueno, vamos a leer el 2:3. Dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, fíjese lo que van a decir: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y usted dirá: amado de Dios, pero ¿qué no? El pueblo de Israel ya sabe la palabra. Muchos sí, pero muchos no, hermano. De los que perseveraron, estuvieron perseverando y permanecieron en la gran tribulación, van a tener que volver a reconocer a su Dios, a Jerusalén y su palabra. Y luego también muchos de los gentiles que no fueron muertos aquí en la gran tribulación, van a estar viniendo a adorar al Rey, a Dios. Porque obviamente usted y yo que regresamos para reinar, pues conocemos la palabra de Dios. Conocemos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Rey. Lea el 4, por favor. Dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán, fíjese, ponga mucha atención, y volverán sus espadas en rejas de arado. Quiere decir que ahí toda arma no va a persistir, va a ser desechada. Dice: y sus lanzas en hoces. Las lanzas se van a convertir en hoces. ¿Por qué? Porque la tierra va a ser restaurada. Dice: no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Se está dando cuenta? En ese reinado milenial, amado de Dios, no va a haber guerra, no va a haber maldad. ¿Por qué? Porque va a ser atado Satanás por 1000 años. Y lo vamos a ver más adelante. Vaya usted por favor a Isaías 11:6. Mire lo que le estaba yo diciendo anteriormente. Dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Van a vivir juntos. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Y mire, imagínese usted, un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerán paja. Ya no van a estar comiendo carne, van a comer paja, dice aquí. Y usted dirá: ¿cómo es eso? El león jamás va a comer paja.
Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Mire qué más dice. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es una serpiente, amado de Dios. Dice, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Fíjese, amado, ¿cuándo será esto? Cuando el Señor venga. Amén. ¿Por qué? Porque la primera vez la gente no quiso entender, y hasta el día de hoy no quieren, hermano, entender ni llenarse del conocimiento del Señor. Por eso la segunda vez, cuando el Señor establezca su reino milenial aquí en la tierra, entonces ya va a tener conocimiento toda la humanidad y va a tener temor del Señor. Dice el 10, acontecerá, ¿cuándo? En aquel tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Amén. Qué maravilloso va a ser ese tiempo del reino milenial. Pero ¿cuándo va a ser? Cuando el Señor regrese por segunda vez. Amén. Eso que predica esta secta de los que van a tu casa y tocan ahí y te vienen a presentar a un supuesto Dios. Ellos te hablan de esto, pero no te dan correctamente lo que va a suceder, lo que va a pasar, porque ellos no creen en el mover del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero que vaya usted, por favor, a Isaías 60, 19. Ya estamos terminando. ¿Qué tiempo llevamos por ahí? Vamos a leer este versículo y con esto terminamos y continuamos el próximo estudio, por favor. Vamos a seguir estudiando esto. Mira qué dice Isaías 60, 19. El sol nunca más te servirá, ponga mucha atención, de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua, el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Amén. Por eso, amado de Dios, en ese tiempo no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor, porque el Señor mismo estará con nosotros. ¿Te das cuenta qué maravilloso tiempo? Pero bueno, para esto, amado de Dios, tenemos que esforzarnos. Primeramente para irnos con el Señor, para poder ser arrebatados y poder pasar ese tiempo de las bodas del Cordero y regresar con el Señor y comenzar ese reinado milenial. Por eso el Señor dijo, mira, no es el fin todavía, porque falta todo esto que te estoy comentando. Y como el tiempo se agota, yo le pido, mi amado hermano, mi amada hermana, que nos tenga paciencia y que nos siga sintonizando el próximo domingo para que volvamos a retomar este tema tan importante, tan interesante como lo es el reinado milenial y el juicio final. Amén. Vamos a orar, amado de Dios, amado hermano, ahí donde estás, inclina tu rostro y yo te pido que vuelvas a escudriñar la palabra, no te quedes con esto que te di, vuélvelo a leer. Y si tienes alguna duda, yo te voy a pedir que nos envíes, que nos hables, que nos mandes un mensajito por ahí, por Face o por YouTube, que nos digas si tienes alguna duda para que podamos aclararte más esta palabra del Señor.
Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro y cierra un momentito tus ojos y vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso, al Altísimo, al Rey de Israel, Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, misericordioso Dios. Gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra. Porque sabemos que usted, Señor, está hablando a los corazones, a las vidas, a las mentes de todos y cada uno de aquellos que están escuchando atentamente la voz tuya, Señor. No mi voz, sino tu voz. No permitas, papá, que esta palabra pase de largo, sino que sea sembrada y a su tiempo dé su fruto en cada corazón. Así como tú dijiste que ibas a enviar esta palabra e iba a ser ese propósito a lo cual tú la habías enviado, no permita que regrese vacía, Señor. Yo te pido, Padre, que llenes de sabiduría, de inteligencia a cada vida, a cada hermano, cada hermana que escucha esta palabra, que le abras ese entendimiento y que le muestres tu salvación, papá. Asimismo te damos gracias por este tiempo que nos permitiste de escuchar tu palabra. También, Padre, te pedimos que no olvides, Señor, todo aquel que tiene necesidades, aquel que está enfermo, sánale. El que está desanimado, esfuérzale. Al que está cansado, levántalo y dale nuevas fuerzas, papá. Aquel que, Señor, necesita provisión, envíale el pan de cada día. Y aquellos, Señor, que están pasando esta tribulación, Señor, dales paz, tráeles paz, Señor, en sus corazones. Porque, papá, estas cosas son apenas principios de dolores. Pero tú sostendrás con toda paz y con toda calma nuestros corazones y los guardarás irreprensibles, papá, para el día de tu venida. Gracias te damos, Señor, en esta maravillosa noche. Y yo te pido, papá, que te acuerdes de aquellos enfermos, de los trabajadores de la salud, Señor, que usted sane a esos enfermos en esas camas de los hospitales y protejas, guardes, Señor, a los médicos, a las enfermeras, a todos los trabajadores que están, Señor, haciendo su trabajo en un hospital, aquellos afanadores, aquellos que están limpiando, que están manteniendo esa limpieza, papá, guárdalos, pero sobre todo, Señor, sálvelos, que ellos entiendan, papá, que tú estás permitiendo esto para que ellos puedan ver tu gloria y tu poder, tu magnificencia, Señor, que tú puedas hacer todo lo que usted se proponga, Señor. Por eso le pedimos que tenga usted misericordia a nosotros, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. El Señor te guarde y que nos podemos ver primeramente, Dios, el día domingo aquí en este mismo lugar y por este mismo espacio. En el nombre de Jesús te doy gracias y gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga.